Esto es el programa El Fundamento de una Esperanza Viva con el pastor Rudy Neufeld. Y esa prédica es una continuación hace unos domingos atrás, donde hablé de el pecado original y el pecado personal. Así que hoy día vamos a entrar al libro de Santiago, Santiago capítulo 5, del 13 al final, digamos. Vamos a hablar de este texto y vamos a hablar de qué está diciendo Santiago aquí de este texto para entenderlo mejor, cómo aplicarlo en nuestras vidas. Pero antes que leemos esto, quiero mencionar algunas cosas del mensaje anterior. Es que vemos que hay dos clasificados del pecado: el pecado original y el pecado personal. El pecado original introdujo la enfermedad y la muerte al hombre. Así que todos son nacidos en pecado, todos somos nacidos en pecado, y el pecado introdujo la enfermedad y la muerte física para todos, y también podemos decir muerte espiritual. También el pecado personal muchas veces tiene conexión con la enfermedad que la persona tiene. A veces la enfermedad no tiene ninguna relación entre ambos. Y también hemos visto que no es la voluntad de Dios que todos sean sanos. Algunos son sanados de algunas enfermedades que quizás el doctor ya no tiene ninguna forma de sanarlo o curarlo, y Dios lo sana. A veces algunos no son sanados y tienen una enfermedad toda su vida, o por ahí en su vida entra una enfermedad y no se salva de eso, podemos decir, si no lo va a tener el resto de su vida. Viendo en este texto, Santiago capítulo 5, podemos decir lo que voy a decir que es los pensamientos principales, pensamientos teológicos sobre la enfermedad y la curación. Así que los pensamientos teológicos son sacados de la Biblia. ¿Qué habla la palabra o qué dice la palabra aquí sobre personas que están enfermos, sobre cómo Dios quiere o a veces lo hace sanar? Pero vemos cuando hablamos de este texto, comenzando de versículo 7, voy a mencionar algunos aspectos nomás, porque el texto habla de paciencia y orar. Y Santiago dice 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana o la tardía. Vemos aquí que Santiago está comenzando diciendo, mira, la paciencia es muy importante. En versículo 7 vemos que la paciencia de un agricultor, podemos decir. También la paciencia de la venida del Señor. 8 dice, tiene también vosotros paciencia afirmada a vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. También vemos que la paciencia para cada uno personal. Así, tened paciencia hasta la venida del Señor. Ten paciencia como un agricultor, tened paciencia personalmente. De ahí vamos al versículo 10, dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. También nos dice, tened paciencia como nosotros tenemos y los profetas tenían paciencia. De ahí vemos en versículo 8 siguiendo, dice, 11 dice, aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así que vemos que Santiago está llegando a un punto de decir que hay que tener paciencia. Y cuando llegamos al texto,
al 13, en donde dice, ¿está alguno entre vosotros afliado? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanzas. Vemos dos cosas extremas aquí. Así que lo que Santiago nos trata de decir es, en todo eso lo que quiere decirles es tener paciencia. Paciencia es muy importante en la vida y como vamos a ver que cuando uno sufre, cuando uno está enfermo, la paciencia es algo que casi uno no tiene. No hay. La paciencia es mucha porque cuando enfermamos el doctor primeramente va a decir quizás hay que quedarse en cama o hay que hacer nada. Y es algo muy duro para nosotros para aceptar. Vamos a la casa, tomamos quizás los remedios o los medicamentos que el doctor nos da, pero no hacemos el resto. No tenemos paciencia para estar sentado o quedarse en la cama o dormir más que normal. No tenemos esa paciencia. Y de ahí nos comenzamos a quejar que no estamos sanando. No estamos escuchando, no estamos obedeciendo lo que dijo el doctor. Y vemos en este pasaje que Santiago dice paciencia es muy importante. Comenzando con versículo 13, podemos decir, este versículo habla en primer lugar de una persona que está sufriendo. La palabra griega significa físicamente afliada o dolorida. Eso puede decir que está tan dolorida que llega a un punto de ansiedad, que llega a un punto de aflicción o angustia. No está hablando de una enfermedad liviana. Está hablando de una enfermedad bien profunda y que quizás va a durar un buen tiempo hasta que la persona se va a salir de esto. Así vemos que dice en 13, ¿está alguno entre vosotros afliado? En otras palabras, enfermo, angustiados. Primeramente lo que Santiago dice, haga oración. Así la persona misma primero tiene que orar. Porque eso es la promesa, lo que Santiago da. Dice que la persona misma comienza a orar. Esa es la persona enferma. ¿Cuántos de nosotros oramos por nosotros mismos cuando estamos enfermos? Es más o menos un orgullo que no voy a orar por mí, pero sí voy a orar por otros. Pero orar por mí mismo, que yo voy a ser sanado, o que Dios me sane, o que Dios me da paciencia, es un poco difícil. Cuando uno está enfermo, estas cosas normalmente no vienen al pensamiento. Pero si alguien está enfermo, fácilmente oramos por esa persona para que Dios le sane, Dios le da paciencia, Dios le da eso. Pero para uno mismo es un poco difícil o más difícil de hacerlo. Pero aquí Santiago dice, ¿está alguno entre vosotros afliados? Haga oración. Así que vemos la promesa de Dios es que hay que orar primeramente la persona misma. No dice que cuando ores será sanado, solo dice hay que orar. No lo promete la palabra aquí que si yo voy a orar por mí, que Dios me da paciencia y todo eso. No es que el texto dice que voy a ser sanado rápidamente o quizás no nos promete eso, pero sí nos promete y Dios dice aquí a través de Santiago, hay que orar. Así que no dice que cuando ores vas a ser sanados, si no solo ores. Es como decir, orad por resistencia, orad por fortaleza, ore por paciencia, ore por aquellos que le ministran en sus necesidades corporales. Así que lo que Pablo, pero es Santiago que escribió esa carta, lo que él dice que hay que orar por estas cosas, fortaleza, paciencia y aquellos quizás los doctores médicos que vienen y te atienden si es tan grave para que Dios le da lo que necesita en ese momento. También dice, pide fuerza a Dios para soportar la aflicción. También podemos orar por esto, que Dios nos da lo que necesitamos al momento para soportar ese dolor que quizás sentimos corporalmente en ese momento. Lo que vemos aquí, el texto no habla tanto de ser sanado, sino habla de soportar, de tener paciencia.
Vemos que Dios, más adelante vemos también si es la voluntad de Dios, Dios lo va a sanar. Pero el texto nos dice que si hay alguno entre vosotros afliados, haga oración. La persona enferma primeramente tiene que orar por sí mismo. Y cuando se ora por sí mismo es por paciencia, por fortaleza, por necesidades quizás corporales, de doctores si están. También del espiritual vamos a entrar en eso, pero primeramente queremos que entendamos que el texto nos dice que la persona misma tiene que orar por sí mismo, por paciencia en ese tiempo. Pero la última parte dice, ¿está alguno alegres, canta alabanzas? Ya estamos yendo al otro lado. Pero antes que vamos a esta parte, la última parte de este versículo, vemos que en 2 Corintios vemos un texto de una persona que era una persona que tenía una personalidad quizás que ni cualquiera ha tenido. Y eso es el apóstol Pablo. Él era decidido de hacer las cosas cuando él no era creyente, él era incrédulo, hizo las cosas como deberían ser, como fue enseñado, aunque era contra Dios. Cuando él se convirtió en el camino a Damasco, él cambió totalmente y hizo todo lo que él puso y que podía hacer en su fuerza de servir al Señor. De un cambio al otro, completamente dedicado a lo que él hacía. Y lo que el Espíritu de Dios le enseñó después de fue salvo. Pero vemos aquí en este versículo, 2 Corintios 12, él estaba hablando de muchas locuras, como él lo dice. Primero vamos a leer 2 Corintios 11, 16. Dice, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Él está diciendo que a los corintios que déjame expresarme un poco, déjame levantarme un poco, déjame gloriarme de unas cosas que yo he experimentado en la vida. Pero él lo llama como loco. De ahí, siguiendo eso, él tiene una lista de lo que él está hablando a los corintios que él pasó y él sufrió. De ahí llega al 12, versículo 7, dice, y para que la grandeza de las 6, sin embargo, si quería gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dijo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltes demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofete para que no me altezca sobrenatural. Respecto a lo cual 3 veces ha rogado al Señor que lo quite de mí, y él me ha dicho, basta mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me glorié más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, enfrentas necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando hoy soy débil, nosotros soy fuerte. Vemos aquí que el texto nos dice que Pablo mismo dice que él quiere hablar un poco de tonterías, podemos decir. Hablando a los corintios diciendo que voy a explicarle, voy a compartir lo que yo he pasado en mi vida. Pero él dice que esas son cosas que más o menos no son mucha importancia, pero voy a decirles lo que yo he pasado para que entiendan mi vida un poco. Cuando llega al capítulo 12 nos dice que por lo que él experimentó con el Señor, dice que le fue dado una enfermedad, una aflicción en su cuerpo,
que él lo rogaba al Señor 3 veces para que lo quite, el Dios dice, no lo voy a quitar, en otras palabras. Le voy a dejar así, le voy a dejar con esa aflicción, y parece esa aflicción era ya de ahí en adelante para toda su vida hasta que falleció. Pero Dios le prometió que su gracia va a ser suficiente para hacer lo que él quería a través de Pablo. Así que vemos muchas veces, como he dicho, no es la voluntad de Dios de sanar a alguien, porque él tiene su propósito en eso. Y a Pablo entendió eso y seguí viviendo agradeciendo al Señor por su vida y lo que Dios iba a hacer con él. Así que vemos, Pablo entendió que no todos van a ser sanados, pero Pablo entendió de vivir contento para el Señor, aunque corporalmente estaba sufriendo. Así que primera parte en versículo 13 nos dice de una persona enferma. La segunda parte, si alguna persona es alegre, que cante alabanzas. La vida está llena de variedad. Algunos son enfermos, otros son sanos, algunos son enfermos casi toda la vida, otros ni saben qué es ser enfermo. Así que la variedad está ahí. Y vemos hoy en día que en las familias es así. Algunos nacen, mueren y no saben qué es ser enfermo. Van al hospital para visitar enfermos, pero no van al hospital por su propio. Así están en la iglesia entre los hermanos. Algunos que están sentados en la misma banca, algunos están alegres, otros están enfermos. Vemos que hay esa variedad. Y lo que Santiago está diciendo aquí, si hay alguien enfermo, ora. Si hay alguien que está gozoso, canta alabanzas. Lo que podemos decir es algunos miembros, como he dicho en la familia, tienen enfermedades toda su vida. Algunos, por alguna razón, traen una enfermedad y de ahí en adelante nunca le deja esa enfermedad. Lo que debemos que entender, si estás alegre, no debes intentar decir que yo soy mejor que otro, por eso yo nunca me enfermo. O adivinar a Dios y decir, mira, que soy una buena persona, soy una persona que vivo correctamente, que vivo justamente por eso yo nunca tengo enfermedades. No es así. Vemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, algunas personas que vivían justos, nunca tenían enfermedades. Aquí vemos el apóstol Pablo, que era una persona dedicada al Señor ni como cualquiera. Y él tenía una enfermedad que nunca jamás le fue sanado. Así que hoy en día tenemos que entender que algunos van a pasar por la vida con muchas aflicciones corporales, algunos con no tanto, pero no es porque nosotros vivimos más correctamente o justamente. Hemos también dicho a ustedes que algunos pecados personales sí tienen relación con nuestra enfermedad, otras nada que ver. Pero hoy en día hay tantas ideologías de eso que las personas se confunden en eso. Así Pablo dice, si tienes una aflicción, ora. Si estás alegre, canta alabanzas. Ambos tienen que agradecer al Señor por lo que está pasando. Ahí entramos al 14. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llamad a los ancianos de la iglesia y orad por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahí dice en 14, hay otra vez al enfermo. Si estás enfermo, ya tienes que llamar a los ancianos. Así que lo que vemos es, si alguna persona es alegre, tiene que ser, cantar alabanza, ser alegres. Cuando alguien está enfermo, ¿hay alguno entre vosotros que está enfermo? Así está la pregunta. Quiero decir, antes de continuar, primeramente explicaré las palabras enfermo. En la palabra griega enfermo quiere decir sin fuerza, hasta el punto de quedarse incapacitado. También nos da de entender aflicción. Así la palabra griega para enfermo es sin fuerza, incapacitado, una aflicción dolorosa que quizás no es temporal, es
un tiempo largo. No es un dolor de cabeza tampoco. En otras palabras, no es una enfermedad pasajera, es una enfermedad que te quita las fuerzas, que te incapacita. No puedes continuar con tus responsabilidades en la vida, los deberes diarios. Así, esa enfermedad es tan grave que llegas a ser hasta que estás acostado en la cama. Pablo está hablando aquí, o Santiago está hablando aquí de una enfermedad que no es una enfermedad liviana, sino una enfermedad que realmente ataca a la persona hasta que llega a cierto punto de incapacidad. Y lo que nos dice que hay que tener paciencia, hay que orar. Y ahí dice la segunda parte, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llamar a los ancianos. Ahora toca el siguiente punto. Tiene que llamar a los de la iglesia. Otra parte quiero explicar. Primero unas explicaciones de versículo 14 y 15. Y van a ser breves porque hoy en día eso es la ideología. Todo tiene que ser en breve y directo al punto, ¿no? Porque no tenemos tiempo. No tenemos una capacidad de ser atentos mucho tiempo. Hasta incluso yo estoy así. Si no es al punto, muchas veces uno, ¿qué quieres decir? Dígame directo, sin vueltas. Y hoy en día con la tecnología que tenemos y el mundo donde vivimos o en que vivimos, todo es directo y de una vez. Así que esto no solo refiere a ancianos, tampoco se refiere a un aceite especial. Este pasaje está dirigido al enfermo que invoca a los mayores y a los ancianos, son los líderes espirituales de la iglesia. Los llamaremos hoy en día líderes designados a la congregación, que también nosotros llamamos pastores, ancianos y otros líderes en la iglesia. Así que este texto no solo habla a un anciano o líder, también habla en general a una persona que está involucrada en la iglesia, que sirve al Señor y está andando con el Señor. Aunque solo uso aquí la palabra ancianos. Pero en el texto griego habla de cualquiera que anda con el Señor en buena relación. Así que, ¿cuáles son los pasos que debe seguir una persona cuando se encuentra en esta situación? Primero, la persona enferma debería primero orar, como ya les he dicho. Segundo, convocar a los líderes de la iglesia que vengan. Por decir, la persona enferma toma la iniciativa y convoca a los líderes espirituales. Eso vemos en versículo 14. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Pero muchas veces lo que sucede hoy en día cuando alguien está enfermo, el orgullo está ahí también. Y la persona misma, aunque está enfermo, afliado, triste, quizás ya hasta cierto punto bien enfermo, el orgullo todavía está ahí y no quiere llamar a los ancianos o a alguien que venga y ore. Pero por ahí en la iglesia hay un hermano o hermana que tiene mucha misericordia, dice, tenemos que ir a orar, tenemos que ir y orar por esa persona. Y van. Y no digo que es malo, pero si van sin que la persona enferma se ha humillado suficientemente para convocar a alguien, muchas veces no hay resultados. Aunque los que vienen con buenas intenciones, pero la persona misma que está enferma tiene ese orgullo todavía. Aunque dice, sí, claro, vengan todo eso, pero bien adentro en su corazón no lo acepta. La persona enferma primeramente tiene que ser suficiente humillado en sí mismo para que él o ella dice, sí, yo quiero que vengan. Si no es así, podemos hacer lo que queremos, pero quizás nada o poco va a suceder. Vemos muchas veces en personas enfermas, hay mucho orgullo. Hasta incluso como nosotros que no son enfermos, tenemos que a los ancianos, ahí es otra cosa.
Primero hay que orar personalmente. Segundo, hay que convocar a los líderes en la iglesia. Y cuando ellos vienen ya con esos pasos seguidos, como dice la palabra, ahí es donde hay resultado. Pero el resultado va a ser como Dios quiere. El segundo paso es: los ancianos deben desempeñar dos funciones. Que oren por él, ese es uno, cuando ellos vienen, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Entonces las dos funciones son de ungirlo con aceite, orar por él en el nombre del Señor. Esas son las dos funciones. Cuando se trata de ungirlo, hay dos cosas importantes de entender. Otra vez vamos a ir directo al punto. Esta palabra ungir, explican esas palabras, o en griego es tratamiento de la indicación, es una ceremonia religiosa. En el griego tenemos dos palabras para ungir. Uno tiene relaciones, ceremonias religiosas. Por ejemplo, cuando se hizo ungir la cabeza de David con aceite, había una conexión religiosa en el sentido más amplio de la palabra. Cuando una persona es ungida para el ministerio, nuevamente existe el mismo sentido y existe una palabra griega para ello. Es la raíz de la palabra en griego, lo que es traducido a nuestro idioma Christos o Christos, que significa ungido. Esa palabra Christos significa que tiene relaciones religiosas cuando alguien está ungido para un ministerio o un servicio en el ministerio. Así que de eso está hablando una palabra. La otra que está usado aquí en este texto es otra palabra. Hay otra palabra griega que es lifo, que no significa ungir, significa aplicar, frotar, algo que tiene que ser que se aplica. En esos días, aceite, en esos días de Santiago, en tiempo cuando fue escrito el libro de Santiago, en esos días podemos decir, aceite tenía efectos medicinales sobre las enfermedades, se usa constantemente sobre los que estaban enfermos. Así que era como un remedio, un medicamento. De eso está hablando aquí. El texto está hablando de un remedio que se usaba normalmente en estos tiempos. Vemos también otro ejemplo que tenemos, la palabra que usa aquí también es irritar, es la idea de masajear, frotar, como dijo, derramar, como el buen samaritano lo hizo en Lucas capítulo 10, 34. Derramó sobre las heridas aceite y vino. Lo que vemos aquí es interesante. Ese samaritano tenía sus primeros auxilios. Hoy en día estamos gritando o quejando cuando los policías nos preguntan por sus primeros auxilios. Hasta en esos días el samaritano lo tenía un remedio consigo, y cuando encontró a ese hombre ahí golpeado, dice que él echó vino y aceite sobre sus heridas y lo llevó al hospital o a un centro médico. La palabra que Santiago usa aquí, ungir, tiene que ver con remedio. Nada que ver con relaciones o conexiones de ceremonias religiosas, aunque hay esa palabra también, que les digo que era Christos. Aquí Santiago usó la palabra lifo, que tiene el significado de remedio. Así que la palabra que Santiago usa para describir la aplicación personal era la palabra lifo, que se utilizaba en tratados médicos. Y aquí Santiago dice que el anciano que viene tiene que hacer esto. Tenemos que entender el contexto. En esos tiempos vemos que Santiago nos dice, simplemente dijo que hay que aplicar, hay que frotar, todo eso hay que hacer para que la persona se aplique el medicamento o los medicamentos, y para que la persona se sane corporalmente. En caso de una persona enferma, hay que orar, hay que poner el aceite al lifo, que eran medicamentos,
y estos dos van juntos. Entonces, en lugar de sanar, en lugar de solo orar, hay que también aplicar algunos medicamentos y estos dos van juntos. Lo que vemos también en estos días, muchas veces, uno que era un predicador o un líder espiritual también sabía las cosas básicas de remedio. Y lo que Santiago está diciendo aquí, los ancianos aquí sabían también unas cosas básicas de primeros auxilios, digamos. Entonces ellos fueron y aplicaron el aceite lifo, que era un remedio, y de ahí oraron por la persona. Eso es lo que está sucediendo aquí. El líder espiritual, como les dice, en la época tenía muchas funciones. Muchas veces el líder espiritual tenía algunas preparaciones médicas y sabía de los dos. Sabía de la parte médica, sabía de la parte espiritual. Y esto es lo que vemos, lo que Pablo está diciendo aquí. O Santiago está diciendo, el anciano tiene que ver con los dos, ir con los dos. O un líder en la iglesia. Lo que vemos hoy en día es, ambos Satanás trata de controlar. Cuando digo ambos, Satanás trata de manipular la parte de lo que decimos la Organización Mundial de la Salud. Es hoy en día una política. Esa organización se fue fundada en 1948, fue fundada la Organización Mundial de la Salud, aunque era con el pensamiento y todo eso de los pensamientos quizás que tenían eran bien para conectar el mundo de enfermedades y tratarlo lo más rápido posible, que eran pensamientos positivos, buenos, pero esto ha llegado a ser una política hoy en día. Así que hoy en día la política ha tomado la Organización Mundial de Salud, que viene de Naciones Unidas, y lo usan como para controlar la gente en la parte médica. Satanás trata de controlar todo. Así que él comienza a tratar, o comienza a través de los políticos, gobernar la Organización Mundial de la Salud. También la otra parte es la parte espiritual. Hay muchos hoy en día que tratan o pretenden ser profetas o apóstoles que tienen algunos dones especiales y pueden sanar personas como quieran, cuando quieran, o tienen sus maneras de manipular la gente. Y eso también es falso. Así que Satanás trata de usar la política, la Organización Mundial de Salud, lo que es que se trata del medicamento. Satanás trata de manipular la gente allí y tomar control de eso. También Satanás toma el control en la parte espiritual, aunque habían profetas, apóstoles que podían sanar en estos tiempos, pero la palabra nos dice que estos dones ya no hay más. Y lo que pretenden ser apóstoles, profetas hoy en día, podemos decir así, la pregunta es, ¿existen profetas y apóstoles hoy en día? De acuerdo a la palabra, sí. De acuerdo de muchas personas, sí. Pero eso entiende. De acuerdo a la palabra, los profetas y apóstoles que existen hoy en día son falsos. No son bíblicos. Pero existen. Existen muchos por ahí. Van a decir que soy profeta, van a decir que soy apóstol, pero de acuerdo a la palabra, sí existen, pero son falsos. Y eso es lo que el mundo no quiere aceptar. Eso es lo que muchas personas bajo el sombrero del cristianismo no quieren aceptar. Por eso les digo, Satanás trata de tomar control de todo. La parte política de los medicamentos y la parte espiritual. Y trata a manipular a la gente de seguir algo diferente o un Dios diferente que es el verdadero Dios. Por último vemos en 15 nos dice, 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ahora nos dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará.
esa parte normalmente no queremos leer. La primera parte queremos que se sucede. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Claro, sí, pero la última parte dice, y el Señor lo levantará. Si el anciano hace sus cosas, si el doctor hace sus cosas, como hemos visto, al final el resultado es dejarlo en las manos de Dios. Y ahí es en donde Satanás hace manipular a la gente, trata de controlar la organización de la salud del mundial en el mundo, también trata de manipular a la gente en las cosas espirituales para que creen algo que no es bíblico. Pablo o Santiago claramente en pocas palabras dice, mira, si alguien está enfermo, hay que orar primero. Segundo paso es, hay que invocar a los líderes de la iglesia. Tercer lugar, hay que dejar los resultados en las manos de Dios. Y eso requiere paciencia. Y eso es lo que hoy en día no tenemos. Por eso en el mundo de farmacéuticos, lo que podemos decir en esas partes, podemos ser quizás sanados rápidamente por las drogas hoy en día que tienen y siempre estudian más y pueden sanar quizás más rápido que antes por todas las tecnologías que tenemos hoy en día. Pero Satanás quiere controlar esto. Hay tantos rumores que ciertas enfermedades pueden sanarse, pero la Organización Mundial de la Salud no lo deja, porque es una política, porque es dinero. La otra parte es que muchos van y dicen que soy apóstol, que soy profeta y tratan de tener esos dones especiales y manipulan gente con la idea que son sanados, aunque no son. Así que vemos que Pablo está diciendo fácilmente en este texto, paciencia es muy importante, orad por sí mismo, que los ancianos vienen con medicamento y con oración sincero, y los resultados serán en las manos de Dios. Para terminar, vemos los resultados específicos quedan en las manos del Señor. Como les he dicho, habrá pedido ayuda habiendo pasado por el tratamiento médico adecuado y habiendo orado por la asamblea quizás. Digamos, la oración llega primero, los ancianos o los líderes de la iglesia llegan, de ahí también llega a la asamblea y los resultados son dejados en las manos del Señor. En el texto griego, capítulo 14 y 15 van juntos y salen 3 resultados. Ya lo he mencionado, voy a mencionarlo de nuevo. Serán salvados de las circunstancias que está pasando la persona. Bueno, eso es una que no mencionó. Si Dios quiere, Él va a salvar esa persona de esta circunstancia en que está. No quiere decir ser salvo de incrédulo a incrédulo. Eso quiere decir un creyente o incrédulo al creyente. Eso quiere decir que un creyente que está enfermo, si pasa por esos pasos y si es la voluntad de Dios, va a ser salvo de esa enfermedad y va a ser sanado. Y muchos son sanados. El segundo resultado es que el Señor lo resucitará en su tiempo. Y si tiene pecados, los pecados serán perdonados. Vemos en este texto parece la persona que estaba enfermo era relación de pecado personal. Su pecado personal lo hizo enfermo, tenía alguna relación, parece lo que sale en el texto. Pero sabemos que Pablo o Santiago dice, mira, paciencia, orar, tomar los ancianos. Y Dios es el que va a sacar de estas circunstancias. Él lo va a resucitar, Él lo va a sanar en su tiempo. Y si ha pecado y hay pecado involucrado en su vida, Dios también lo va a perdonar. Así el texto es básicamente, en pocas palabras, bien claro. Pero tantas ideologías han salido de aquí y de las enfermedades que ha llegado a muchas personas que son muy confundidos. ¿Cómo así? ¿Por qué así? Para concluir, quiero mencionar nomás lo que mencionó en el principio.
hay dos clasificaciones de pecado, pecado original y pecado personal. Todos somos nacidos en pecado. A veces nuestro pecado personal lleva o nos hace enfermar. El pecado original introdujo la enfermedad y la muerte al hombre. El pecado personal muchas veces tiene conexión con la enfermedad de la persona. A veces la enfermedad no tiene ninguna relación entre ambos. Por decir que el hombre está o la persona está enferma y nada que ver con pecado. Nada que ver con ningún pecado personal, pero se enfermó. Y por último, no es la voluntad de Dios que todos sean sanos. Vemos que Pablo dice, o Santiago dice aquí, es muy importante que entender cómo hay que seguir el proceso, lo que nos enseña la palabra de Dios. Así que, pensamientos teológicos sobre la enfermedad y la curación. Un cristiano necesita los ambos, necesita oración, también necesita remedio. Un incrédulo necesita oración y remedio. Quizás el incrédulo a través de su enfermedad se va a humillarse y se va a aceptar al Señor. Muchas personas aceptan al Señor a través de una enfermedad que les ataca. Muchos cristianos a través de le ataca una enfermedad, se dedican de nuevo su vida a Cristo. Así que las enfermedades tienen su propósito en nuestra vida. Y Dios quiere mostrar su poder y decir, yo soy el que tiene el poder de sobre todo. Así que hermanos, quiero animarles nomás. Algunos van a ser alegres, otros van a tener aflicciones. Oramos y entendemos que Dios tiene un propósito y seguimos como Pablo. Voy a gloriarme en la gracia del Señor, nada más. Con eso terminamos, vamos a orar. Padre nuestro, estamos agradecidos por su palabra que tenemos en nuestras manos. También te damos gracias por darnos el Espíritu Santo y a través de su Espíritu Santo y nuestra parte de dedicarnos a estudiar, podemos entender lo que estás enseñando a nosotros a través de su palabra y a través de que su Espíritu ilumine nuestras mentes para entenderlo. Gracias, Señor, por hoy día. Gracias por cada uno que ha venido. Pedimos que tú nos que tú nos guíes y también que nosotros seamos despiertos para entender qué es la guía del Espíritu Santo. Pido todo eso en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.